En esta ocasión hablaremos de las diversas clasificaciones de las obligaciones. Obligaciones de la naturaleza del vínculo, obligaciones naturales y obligaciones civiles. Las obligaciones naturales son obligaciones desprovistas de sanción, esto es, no dotadas de poder coactivo, por lo que el acreedor no puede exigir al deudor el cumplimiento forzoso. Por lo tanto, estas obligaciones son susceptibles de cumplimiento voluntario, pero no de coacción por los medios legales. Por ejemplo, si un niño o un adolescente le presta a otro X cantidad de dinero, por la edad que estos poseen, el que prestó el dinero no tiene derecho alguno de venir y solicitar la devolución de esa cantidad de dinero. Obligaciones civiles son todas aquellas que otorgan al acreedor el derecho a exigir su cumplimiento y hacer valer plenamente todos sus efectos a través de la intervención de los órganos jurisdiccionales. Es decir, que en ellas su titular tiene el correspondiente poder coactivo de pretensión a la prestación. Por ejemplo, el contrato de hipoteca. Uno va a las oficinas del banco, se reúne con X persona al cual se denomina acreedor. El deudor deja empeñado un bien mueble o un bien inmueble a cambio de dinero, por ejemplo $7,000, y de ahí posteriormente el deudor tiene que ir pagando y cumpliendo su obligación, pagando la deuda que tiene poco a poco, y si no cumple la obligación, el bien que dejó empeñado es embargado. Las obligaciones unilaterales o simples son aquellas en las que hay un vínculo obligatorio, puesto que una persona se obliga respecto de otra sin que ésta asuma ningún tipo de obligación. Este caso de obligación surge en contratos gratuitos, donación, depósito, mandato, comodato, etc., puesto que no constituyen una contrapartida del derecho de crédito que nace de una convención, sino que nacen luego, como es en el caso del depósito, la obligación de abonar los gastos que ha originado la conservación de la cosa. Por ejemplo, el hecho de que una señorita decida donar cierta cantidad de bienes, por ejemplo comidas, ropas, cosas de primera necesidad, a una empresa la cual ayuda a las personas más necesitadas. Obligaciones bilaterales. Son obligaciones bilaterales o recíprocas, aquellas en las que existe una pluralidad de vínculos, puesto que las partes se obligan recíprocamente una respecto de otra. En este tipo de obligaciones, ambas partes son a la vez deudoras y acreedoras, la una de la otra. En la obligación recíproca, cada una de las partes tiene frente a la otra un derecho de crédito y un deber de prestación. Por ejemplo, en la firma de un contrato de arrendamiento, el acreedor, a cambio de un pago mensual, le brinda al deudor un vehículo, o un microbús, o un bus. Sin embargo, existen ciertos casos que en el contrato de arrendamiento, el acreedor añade una cláusula en donde se especifica que cualquier daño mecánico que sufra el vehículo, el acreedor se hará cargo de solucionar ese fallo mecánico para posteriormente devolverle el vehículo al deudor en óptimas condiciones. Obligaciones en atención a la forma de organizarse los sujetos, obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. Las obligaciones mancomunadas son aquellas en las cuales existen diversos deudores o diversos acreedores y presentan la característica de que la obligación se divide entre diversos sujetos que integran la relación jurídica, de manera que cada uno solo puede exigir una parte, es decir, cada acreedor solo puede exigir su parte del crédito, pero no la totalidad, y que cada deudor solo puede ser obligado por su parte de la deuda, mas no por el monto total. Por ejemplo, viene una persona y le solicita a dos compañeros de trabajo
un préstamo por cierta cantidad de dinero. Entonces, esas dos personas vienen a cumplir la función de acreedores y la persona que solicitó el préstamo, el deudor. Vienen los acreedores y le prestan alrededor de $6,000 al deudor. Sin embargo, como el deudor solamente realizó un préstamo, obviamente tiene que regresar esa cantidad de dinero en un futuro a los acreedores. Pero no les va a regresar $6,000 a cada uno de los acreedores, no. Les va a regresar la mitad y mitad de los $6,000 a los acreedores. O sea, le va a regresar $3,000 a un acreedor y otros $3,000 a otro acreedor. Las obligaciones solidarias son cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno puede ser forzado al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno de ellos le da libertad a otros. Por ejemplo, vienen dos señoritas y le solicitan a un empresario un préstamo por cierta cantidad de dinero. Entonces, viene el empresario y les brinda a las señoritas un préstamo de $6,000. Entonces, las señoritas vienen a cumplir la función de deudoras y el empresario viene a cumplir la función de acreedor. Y las señoritas vienen y se dividen el préstamo. A una le quedó $3,000 y a la otra le quedó $3,000. Sin embargo, como es un préstamo, obviamente tienen que pagarlo en un futuro. Sin embargo, una de las señoritas posee un nivel económico estable y la otra señorita posee un nivel económico bajo y no tiene como pagar esos $3,000 al acreedor. Entonces viene una de las señoritas y le dice: mira, yo voy a pagar por vos. Y entonces viene una de las señoritas y paga los $6,000 al acreedor, así siendo solidaria con la señorita que tenía un nivel económico bajo. Según la naturaleza del objeto o diversidad de prestación. Obligaciones de dar. Se denomina obligaciones de dar aquellas que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho real del deudor al acreedor por efecto consentimiento legítimamente manifestado, a excepción de aquellos casos en los cuales la ley exige alguno u otro requisito, como ocurre en la venta de reserva de dominio o en la venta de cosas en general. Situaciones en las que la obligación de dar no se cumple automáticamente. Como base legal tenemos el artículo 1419 de nuestro Código Civil. Por ejemplo, vienen dos señoritas, las cuales son amigas, en donde una de ellas quiere trabajar durante el periodo vacacional y sabe perfectamente que su otra amiga posee un carretón de comida, la cual podría utilizar para vender hamburguesas o tacos. Entonces viene la señorita y le solicita a su amiga el préstamo de ese carretón durante un periodo de tiempo de 2 meses, a cambio de brindarle una cierta ganancia diaria de lo que ha ganado de la venta de comida. Entonces viene la amiga de la que está solicitando el carretón y se lo presta, se lo da durante una cierta cantidad de tiempo. Al finalizar el periodo vacacional, viene la señorita que solicitó el carretón y le regresa a su amiga el carretón junto con la ganancia última que obtuvo en ese día. Así se aplicaría lo que son las obligaciones de dar. Como punto número 2 tenemos obligaciones de hacer. Son aquellas que consisten en la realización de una actividad por parte del deudor en interés del acreedor. Todas las prestaciones que implican el despliegue de una conducta o actividad distinta de la transmisión de la propiedad u otro derecho real configuran obligaciones de hacer. Generalmente el hacer tiene por objeto una energía de trabajo de naturaleza material o intelectual desarrollada por el deudor a favor del acreedor. En esto tenemos como base
en nuestro Código Civil el artículo 1424. Por ejemplo, lo que es el contrato de obra. Viene un empresario y le solicita a un ingeniero que le realice una remodelación en su domicilio. Firman el contrato y entonces viene el ingeniero y comienza a contratar la maquinaria, comienza a comprar el cemento, comienza a contratar empleados, todo con el fin de finalizar esa remodelación y hacer cumplir lo establecido en el contrato para posteriormente recibir una paga por la realización de esa obra. Como punto número 3, obligaciones de no hacer. Son aquellas que consisten en una abstención o omisión de un hecho. En 1. No hacer algo de conformidad con el ordenamiento jurídico. El deudor tiene la facultad de ejercer, es decir, que si no fuese porque ha asumido la obligación sería una conducta perfectamente legítima. En tal sentido, el deudor se abstiene en beneficio del acreedor de hacer algo que podría hacer de no existir la relación obligatoria. Y como base legal tenemos en nuestro Código Civil el artículo 1426. Por ejemplo, el hecho de que un futbolista o un basquetbolista o un jugador de fútbol americano firmen un contrato para cierto equipo les inhabilita para decidir irse, los inhabilita para jugar para otro equipo, los inhabilita para realizar ciertas acciones durante el periodo que dure ese contrato y solamente tienen derecho a jugar con su equipo. Vamos a ver otro punto. Según la determinación en cuanto al tiempo, obligaciones instantáneas. Las obligaciones instantáneas, transitorias o de tracto único, en ellas la prestación se realiza en un solo acto, lo que supone que su ejecución extingue inmediatamente la obligación. Por ejemplo, este sería el caso de la compraventa manual con pago inmediato a la entrega simultánea de la cosa, como sucede en la compraventa de un periódico o del billete del autobús. Por ejemplo, lo que es la compra y venta de un periódico. Esta se realiza sin la necesidad de firmar un contrato y se realiza rápidamente con una paga inmediata. También tenemos las obligaciones periódicas. Las obligaciones periódicas a plazos o de tracto sucesivo, cuando la prestación que integra el objeto, la obligación se fracciona en diversas prestaciones que debe realizarse en varios periodos de tiempo. Por ejemplo, el pago de la renta de un arrendamiento que necesariamente se tiene que hacer por mensualidades o de lapsos de tiempos que se pacten. En ocasiones se trata de obligaciones inicialmente de tracto único, pero que por cuanto a las partes se transforman en periódicas, como sucede en la compraventa a plazos. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, el deudor le suele pagar al acreedor durante cada mes, no cada hora o no cada día, y ese pago determina el establecimiento de una persona en alguna vivienda. Las obligaciones instantáneas, obligaciones continuas, duraderas o de tracto continuo, cuando sin fraccionarse la prestación está prolongada, definida o indefinidamente en el tiempo. Este es el caso de las obligaciones negativas. Por ejemplo, la obligación de no transferir a un
futbolista durante un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando un jugador de básquetbol decide firmar para X equipo, al momento de firmar, este debe de permanecer con ese equipo durante el lapso de tiempo que dure ese contrato. Por ejemplo, 3 años o 4 años. Luego vamos a ver según la diversidad de objeto de la ejecución de la prestación. Obligaciones indivisibles son aquellas cuya prestación no puede ser realizada de forma parcial, sin que su naturaleza se altere o resuelva inservible económicamente. Son indivisibles aquellas obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas de hacer que no sean susceptibles de cumplimiento parcial. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, en la mayoría de ocasiones se suelen vender los bienes enteros, no de forma parcial. En este caso se suelen vender vehículos, camionetas, buses, se suelen vender casas, pero siempre de forma completa, ya que si se alterase su naturaleza, ese bien dejara de ser una casa o dejara de ser un vehículo, solamente serían un par de piezas o un par de ladrillos. Obligaciones divisibles. Son divisibles las obligaciones de hacer que tengan por objeto prestación de un número de días de trabajo, la ejecución de obras por unidades métricas u otras cosas análogas, por su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial. Por ejemplo, lo que es el contrato de obra. Cuando un empresario y un ingeniero firman un contrato de obra, el ingeniero suele primero contratar a los empleados, suele comprar la maquinaria, suele comprar el cemento, suele comprar todos los materiales necesarios y comienzan de poco a poco. Comienzan cavando un hoyo, después empiezan a formar la estructura del suelo hasta finalizar un edificio. Pero esto va por cumplimiento parcial. No es una obligación que se va a realizar de la noche a la mañana. Luego, como otro punto, tenemos según el grado de determinación de la prestación por objeto de prestación. Obligaciones genéricas. Son obligaciones genéricas aquellas obligaciones de dar en las que la cosa objeto de la prestación se encuentra determinadas únicamente a través o medio de su pretensión o un género. Por género se entiende un conjunto más o menos amplio de objetos de los que se puede predicar una condición común. Son objetos de obligaciones genéricas las denominadas cosas fungibles, que en la vida corriente se determinan por su peso, número o medida. Ejemplo, la entrega de un quintal de trigo, o 100 ovejas, o 1 litro de vino. Por ejemplo, la acción de una persona comprándole a otra persona 1 libra de frijoles, 1 libra de arroz, 1 libra de trigo, 1 libra de café, etc. Luego tenemos las obligaciones específicas. Las obligaciones específicas son aquellas obligaciones de dar que recaen sobre cosa concreta y determinada, que suelen ser insustituibles. En estas, el deudor solo cumple entregando la cosa determinada. Por ejemplo, la obligación de entregar el cuadro de Picasso. En las genéricas, el deudor puede cumplir entregando uno o cualquiera de los objetos o una determinada cantidad de ellos, siempre que pertenezca al género estipulado.
Por ejemplo, el hecho de que dos mineros en sus labores se terminen encontrando un cristal extraño, el cual es único en su especie, estos deciden venderlo a un museo, entonces estos ahí se están obligando a ir a dejar la mercancía al museo. Al momento de dejar la mercancía al museo, estos reciben un pago. Buenos días, a mí me ha tocado hablar acerca de las obligaciones según la unidad y pluralidad de objetos. Comenzamos con las obligaciones conjuntivas. Las obligaciones conjuntivas son aquellas en las cuales se deben todos los objetos comprendidos en las mismas, es decir, recaen sobre varios objetos y el deudor, para liberarse de su obligación, debe de cumplir con las diversas prestaciones que configuran los respectivos objetos. Por ejemplo, una persona que se obliga a otra el entregarle alrededor de 6 colecciones de libros. Pasado un mes, la cual la persona trabajó para conseguir esas colecciones de libros, viene y le entrega todos los libros los cuales éste estaba obligado a dar, así cumpliéndose las obligaciones conjuntivas. El siguiente son las obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas son aquellas que tienen como objeto varias prestaciones. O sea, el obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo una de estas. El acreedor no puede ser compelido a recibir de una y parte de otra. O sea, no puede recibir parcialmente un objeto y posteriormente otro objeto y así sucesivamente. La base legal se encuentra en el artículo 1379 del Código Civil. Por ejemplo, una persona que está obligada a otra por X o Y motivo a entregarle un bien material o a entregarle pecuniariamente el valor que tiene ese bien material. Entonces el deudor tiene la obligación de seleccionar entre esas dos opciones, o entregar el bien material o entregar el dinero o el valor que tiene ese bien material. Por ejemplo, un anillo que valga $6,000, el deudor tiene la obligación de seleccionar o entregarle el anillo o entregarle monetariamente o pecuniariamente el valor de ese anillo, $6,000. Ahora, según las modalidades que pueden afectar la obligación, se encuentran lo que son las obligaciones puras. En las obligaciones puras son aquellas obligaciones que no están sujetas a ningún tipo de condición, plazo o término para su ejecución y, por lo tanto, son exigibles en cualquier momento. Son las relaciones jurídicas del crédito a deuda que, por no estar sujetas a condición o a término, pueden ser exigibles desde el momento en el que se lleva a cabo su constitución o establecimiento. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, desde el momento en el cual se firma el contrato, el acreedor tiene la obligación de brindar inmediatamente ese bien el cual vendió, y la deudora tiene la obligación o tiene la facultad de exigir inmediatamente esa cosa o ese bien. Y las siguientes son las obligaciones condicionales. En las obligaciones condicionales son aquellas cuya existencia o extinción depende de la realización de una condición. Por ejemplo, dos hermanos entablan una conversación en donde uno le dice al otro que si se logra casar le va a brindar alrededor de $100,000. Este hermano, a pasar de los años, logra casarse, entonces el hermano que se obligó tiene la obligación de brindarle la cantidad de dinero que éste se obligó a dar si cumplía el requisito el hermano. Las siguientes son las obligaciones a término. Las obligaciones a término son aquellas cuyo cumplimiento o extinción depende de la realización de un acontecimiento futuro y cierto. Las relaciones obligatorias pueden estar sometidas a una condición por la voluntad de las partes. En ese sentido, al referirnos a los elementos del contrato, distinguíamos tres categorías de elementos: esenciales, naturales y accidentales. Por ejemplo, dos hermanos entablan una conversación y uno le dice al otro que le va a brindar alrededor de $1,000 el 24 de diciembre del año 2020. Entonces, como ya se obligó, exactamente el 24 de diciembre del 2020 le brinda a este hermano la cantidad de dinero que se obligó meses atrás. Continuamos con las obligaciones en cuanto a la forma como existen. Se pueden clasificar en obligaciones principales y obligaciones accesorias. Las obligaciones principales son aquellas obligaciones las cuales se extinguen por sí mismas y tienen un fin propio. Por ejemplo, al momento de firmar un contrato, surgen obligaciones las cuales se deben de cumplir, obligaciones las cuales tienen un fin propio y existen. En este caso, si se firma un contrato de compra-venta, se le debe de entregar ese bien al comprador.
y las accesorias son aquellas obligaciones de garantía como la prenda, la hipoteca y la anticresis. La extinción de la obligación principal supone correlativa extinción en las accesorias, como lo es en el caso de la hipoteca que garantiza el pago de un préstamo. Una vez que este se ha verificado, se extingue la hipoteca, aun cuando todavía continúe inscrita en el registro de la propiedad. Por ejemplo, las obligaciones de garantía, como lo que es la hipoteca. En la hipoteca se van a las oficinas de un banco, solicitan un préstamo por X cantidad de dinero, dejan en garantía por un bien inmueble y de ahí los deudores se quedan pagando el préstamo que estos solicitaron, y si no pagan el préstamo quedan embargados, se embarga el bien inmueble que estos dieron. Ahora con las obligaciones pecuniarias. Las obligaciones pecuniarias son obligaciones las cuales consisten en la entrega de una cantidad de dinero. Las deudas pecuniarias tienen dos características. En primer lugar, su cumplimiento no puede devenir nunca imposible, porque ya que el dinero siempre existe como tal, de ahí que la deuda de dinero sea una obligación genérica. Finalmente, el dinero es un bien productivo. De ahí que el incumplimiento por parte del deudor origina un prejuicio o un perjuicio para el acreedor, que se traducirá salvo pacto y contrato en el pago de unos intereses convenidos o, en su defecto, en el pago del interés legal. Por ejemplo, si un deudor le solicita a un acreedor un préstamo por X cantidad de dinero, lo firman en un contrato y posteriormente el deudor debe de pagar pecuniariamente al acreedor la cantidad de dinero que solicitó. Muy buenos días, Lick. Mi nombre es David Deras García. En este caso a mí me toca hablar sobre, según el fin perseguido por la prestación, diferentes obligaciones de medio, diferentes tipos de obligación. En este caso, como primer punto, me toca hablar sobre la obligación de medio. Son aquellas en las cuales la prestación se nutre solo en el comportamiento del deudor, pero su obligación no se extiende más allá, pues que el acreedor obtenga o no el resultado que sin duda tendió es diferente. Cabe aquí citar como ejemplo la obligación que surge en el contrato de arrendamiento del servicio profesional. Así el médico no puede prometer habitualmente la curación que desea el enfermo. A ese resultado no depende de él sino muy poco. Por ejemplo, nuevamente en el contrato de obra, en el momento en el que se firme el contrato entre el empresario y el arquitecto o el ingeniero, es el momento en el cual el ingeniero comienza a conseguir absolutamente todos los instrumentos necesarios para llegar a un resultado. En este caso, comienza comprando todo lo que es la maquinaria y después contrata a los empleados, después compra materia prima y así sucesivamente con el fin de llegar al resultado que deseaba. En este caso, un edificio, una casa, una mansión, una maquila, etc. Como siguiente obligación sería obligación de resultado. Son aquellas en las cuales el fin forma parte de la prestación, pues la misma no se agota en la conducta. El deudor se compromete a desarrollar una actividad o conducta determinada para la consecución con un resultado. En este caso podría en evidencia el incumplimiento del deudor. El resultado es algo nuevo, no persistente o consistente con la actividad, sino el producto logrado por el desarrollo de esta. La mayoría de las obligaciones son de resultado, porque casi siempre las partes hacen de resultado el objeto directo de la obligación. Ejemplos típicos de obligaciones de resultados lo encontramos en el contrato de obra. Por ejemplo, la finalización de la obligación exigida del contrato de obra. En este caso, la finalización de un edificio o de una casa, etc. En cuanto a la forma de cumplirse, obligaciones de ejecución instantánea son los que originan una obligación de un trato único, los que son susceptibles de cumplimiento total e inmediato de cada una de las obligaciones, es decir, que se cumplen en un solo momento. Ejemplo, la compraventa, artículo 1597 del Código Civil. Obligaciones de trato sucesivo o ejecución sucesiva. Es de trato sucesivo cuando las obligaciones de las partes o una de ellas, a lo menos, consisten en prestaciones periódicas o continuas.
Se caracterizan porque las prestaciones que ella envuelve se van desarrollando a medida que el tiempo transcurre. El ejemplo típico es el del contrato de arrendamiento, el cual se encuentra regulado en el artículo 1703